es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. (915-0030) 787-915-0030 (915-0030) 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030. Tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Vega Coop siempre está a la vanguardia de la tecnología y buscando cómo satisfacer las necesidades de nuestros socios y no socios. Es por esa razón que creamos esta nueva plataforma de servicios virtuales. Puedes realizar pagos, transferencias, aperturas de cuenta, solicitud de préstamo y muchos otros más servicios. Llámanos y con mucho gusto te atenderemos. En Vega Coop contamos con un personal capacitado para brindarte un servicio de excelencia. Te ayudaremos a realizar la mayoría de tus transacciones desde la comodidad de tu hogar o trabajo. Y recuerda que en el Centro de Servicios Virtuales estamos de tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. En la edición anterior de Muévete estuvimos conversando con el presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Eri Santiago Justiniano, sobre los temas de desarrollo económico para el país. Lo tenemos nuevamente como invitado en nuestro programa y vamos a estar ampliando, pero también profundizando sobre la crisis energética en Puerto Rico. En dónde estamos y soluciones a esta incomprensible actitud de desatender un tema tan fundamental como es la energía en Puerto Rico. Hay 20,000 millones específicamente asignados para el problema energético del país. 20,000 millones asignados desde el 2020. Pasa un cuatrenio y menos de 1,000 millones se han gastado. Pasa todo un cuatrenio y hay un proyecto en específico que está cobijado por la orden ejecutiva que el gobernador señala, que es la misma orden que él indicó que era declarando de emergencia. No, eso no es correcto. La orden ejecutiva a la cual él hace mención es una que él firma 85 días después de haber entrado a la gobernación del país y le indica a su equipo de trabajo: hay que mover los fondos para reconstruir la red por los huracanes Irma, María y los terremotos. Y eso nosotros lo aplaudimos. Y eso fue una gestión muy bien hecha, la intención de que se ejecutara. Pero tanto usted que me escucha como yo sabemos que de la intención a la acción nos hemos quedado esperando mucho tiempo y no hemos visto dicha acción. Y a mí me da muchísima pena con el señor Juan Saca, de verdad me da pena, de cómo el pueblo de Puerto Rico lo ve a él como un factor negativo para el país. Él pudiera tener las mejores intenciones y él quisiera tener quizás un servicio distinto, pero la realidad es que las decisiones administrativas tomadas han ido en contra del pueblo de Puerto Rico, y voy a ser específico en qué medidas me refiero. Número 1, recientemente tuvo un diálogo excelente, para mí un diálogo ejemplar, con el señor Rolón, que es el presidente de la UTIER. La UTIER nos percibe a industriales como los culpables de la privatización del sistema. Yo no te puedo negar que Industriales luchó por la privatización, eso es un hecho. Pero hoy te puedo decir también que Industriales está luchando para que todas esas brigadas que se dedicaban a mantener y sostener la red eléctrica para que no hubiera interrupciones,
Esas brigadas hay que devolverlas a su rol y que contribuyan al país. Esa gente está trabajando en el gobierno de Puerto Rico devengando el mismo salario, haciendo cosas que no tienen que ver nada por lo que ellos llevaron años de experiencia en la Autoridad de Energía Eléctrica. Segundo, no es tan solo las brigadas de deshierve y de limpieza de línea. Nosotros tenemos celadores. Nosotros tenemos personal que saben dónde ir a reparar las cosas, saben dónde ir a resolver el problema hoy y saben cómo hacerlo hoy, que no necesitan un adiestramiento de 6 meses para poder estar siendo altamente efectivos. Esos trabajadores también hay que hablarlos. Que ellos tengan que unirse a otra unión, esos son aspectos obrero-patronal que ellos deben manejar. Pero no podemos olvidar de lo positivo que estos trabajadores pueden hacer por el país. Me contaba un alto ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica que hoy trabaja otra vez en otra dependencia del gobierno. Me decía, Eric, cuando llegaba el 1 de junio de cada año, que comienza la temporada de huracanes, todas las compañías grandes y pequeñas que se dedican a sistemas eléctricos eran contratados y sabían a dónde tenían que ir a resolver cualquier problema. Simplemente se enteraban e iban. No había ni que llamarlos porque estaban contratados. Esa realidad no es homogénea. Por lo tanto, si Luma fue contratado para administrar, ser la gerencia de la antigua Autoridad de Energía Eléctrica, mi cuestionamiento bien serio es ¿por qué las buenas prácticas del pasado no existen hoy? Pero no lo dejo ahí. Eso es relativo a Luma. Pero el pueblo de Puerto Rico está pagando unos salarios y tiene una oficina de un ente regulador que la Autoridad de Acueductos Alcantarillados no tiene, y eso es otro tema. Pero existe el negociado de energía. Yo escuchar en días pasados que el negociado de energía simplemente le dio una palmadita en las manos a Genera porque en 3 ocasiones fueron a hacer una auditoría de las plantas y Genera sin avisar previamente le dijo no puedes entrar. Pues entonces yo me pregunto lo siguiente. ¿Esas plantas son propiedad de quién? Del pueblo de Puerto Rico, autoridad a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque ese es el único esquema legal que permite usar los fondos federales. Si eso es del pueblo de Puerto Rico, ¿quién del pueblo de Puerto Rico puede ir a ver esas plantas? Pues lo puede ir a ver la Autoridad de Energía Eléctrica o el negociado de energía. O la autoridad de las alianzas público-privadas. Entonces, ¿cómo es posible que no haya la comunicación ni la coordinación en 3 ocasiones para que los que están auditando y controlando esos contratos, porque ahora la gran pregunta que tenemos en Puerto Rico es si hay un contrato o no? Oye, lo digo sarcásticamente, porque no puede ser que estemos en esta disyuntiva, porque si no hay contrato no deberíamos pagar. Punto. Paramos de pagar porque no hay contrato. E inmediatamente tú te vas a dar cuenta que van a venir y te van a decir, sí, hay un contrato, está aquí, estos son los términos. Pues entonces hay que demandar accountability en inglés. Sí. En español es responsabilidad gerencial a quien le corresponda. Yo he estado haciendo unas notas y había acabado de escribir ese término, la accountability y el liderazgo, porque es la rendición de cuentas, porque ambos activos, tanto la cadena de distribución como la de General, son propiedades del gobierno del pueblo de Puerto Rico. Están bajo ambos por contrato para administrar. Uno genera y se paga una cantidad X por la administración de ambos, uno por generar y otro por distribuir. Ahora bien, correcto. ¿Cómo es posible que un tema tan puntual como es el desarrollo económico de Puerto Rico y que el aspecto de energía es tema central, cómo es posible
que cómo ustedes están lidiando con la retención de empresas en Puerto Rico. ¿Cómo podrían estar manejando el tema de una posible expansión de operaciones en Puerto Rico? ¿Y cómo podría estar haciendo gestiones de atraer nueva inversión a Puerto Rico? O sea, nos estamos disparando en los pies nosotros mismos. Si nosotros no hemos escuchado fehacientemente que empresas del sector de electrónica, de microprocesadores, estén acercándose a Puerto Rico, se nos fue el barco. No es que esté a punto de zarpar. El barco se fue y te voy a explicar por qué. En el año 2000, la empresa Intel estaba en Puerto Rico y la gerencia pensó que si rebajaban los costos de forma dramática, las empresas Intel no se iba a ir de Puerto Rico. La gerencia local sometió un plan donde redujo la empleomanía de 3.000 a 1.700 como parte de las reducciones de costo. E Intel excedió reducir de un año a otro sus costos operacionales en más de un 30%. Todo esto fue reseñado por el periódico Caribbean Business y quien fue el gerente general de Intel fue reconocido por esos esfuerzos. 8 meses después Intel cerró, porque la estrategia de reducir el costo de operar no crea tanto valor como expandir los servicios y tener otras alternativas. En el año 2003, Intel invierte sobre $500 millones en una compañía que se llama Micron. Y paralelamente se pudiera decir, wow, esas son las mismas razones. No, paralelamente en el mismo año, Micron abre una planta en Aguadilla. Esta planta en Aguadilla estuvo del 2003 al 2013. Hablaba yo con Lucy Crespo preguntándole, Lucy, este ambiente de la electrónica, Hewlett Packard en Aguadilla, un mundo, etcétera, y otras plantas, ¿qué pasó? Y Lucy me dice, mira, Eric, hubo 2 factores. Factor número 1, los costos de manufactura en China, Vietnam, en lo que se llamó los tigres del Asia, no nos liquidaban. No había forma de poder competir con estos países. Pero en el caso de Hewlett Packard, y eso es lo que ha sobrevivido en Puerto Rico, Hewlett Packard decidió diversificar lo que hacía de pura manufactura a operaciones de Research and Development, operaciones de servicio a otras plantas, y se empezó a consolidar en Puerto Rico otras operaciones que el gobierno incentivó. Pero en el 2015 el gobierno de Puerto Rico fue a la quiebra. Y el haber ido a la quiebra imposibilita que PRITCO, entiéndase ahora el Departamento de Desarrollo Económico, pueda crear condiciones atractivas de incentivar la inversión en Puerto Rico. Cuando tú tienes un estado como Carolina del Norte, que tiene todas las semanas un anuncio de una planta nueva por 1 o 2 billones de dólares. Eric, estás exagerando. Ok, no todas las semanas. Una semana sí, una semana no. Pero te voy a mencionar quiénes están invirtiendo en Carolina del Norte. La nueva generación de aviones supersónicos sustituyendo lo que fue el Concorde en Carolina del Norte. La fábrica de baterías para todos los vehículos Toyota eléctricos se va a hacer en Carolina del Norte. La fábrica para hacer inyectables de insulina de Eli Lilly se va a hacer en Carolina del Norte. Cuando tú sumas, Carolina del Norte ha explotado. ¿Por qué? Carolina del Norte se vende como el estado más amigable para hacer negocio. Punto. De todos los Estados Unidos. 2. Vende la idea de que vas a pagar las menos contribuciones en todos los Estados Unidos a nivel estatal. 3. La educación pública
y privada de Carolina del Norte es de los estados más ricos intelectualmente en términos de capital humano. 4, tiene una gerencia gubernamental comprometida con las empresas para garantizar que se preservan esos empleos y esa inversión tecnológica en Carolina del Norte. Un estado que está haciendo lo mismo es Indiana, Texas, Florida. Para quizás sorpresa de algunos, tengo que mencionar a Nueva York. Micron decidió invertir $100 billones en el norte de Nueva York. Nosotros no pudimos capturar ni un 1%, pero la inversión total en el sector de microprocesadores en la electrónica está en los $272 billones. Y nosotros no hemos podido capturar ni un 1%, ni 0,5%. Entonces eso es una tragedia. A mí me critican que yo uso palabras como emergencia, tragedia, desgracia. Erika, es que estás muy negativo. No. Que abran el periódico de hoy y lean lo que el CEO de Medtronic le está comunicando al gobierno y el entrelínea de ese mensaje. Medtronic es una de las organizaciones más grandes de Puerto Rico en manufactura y en creación de empleos. Yo no subestimaría lo que él dice. Y si el CEO de Amgen viniera a Puerto Rico, yo no ignoraría lo que él dice. Hay unas operaciones, Boston Scientific, Becton Dickinson, Amgen, Medtronic, Johnson & Johnson, que llevan años, Baxter, que lleva años en Puerto Rico, y yo no jamás subestimar lo que sus principales oficiales ejecutivos dicen sobre Puerto Rico. Es una situación, a veces hay que ser optimista, pero no se puede tener ceguera intencional. Totalmente. Que es la que uno sabe que el país se viene abajo, se viene a menos. Y uno, porque el problema, voy a usar un término que usted usa, aquí la tragedia es que teniendo la forma de corregirlo, la capacidad técnica, existen los recursos porque el gobierno federal destinó, a menos que en el periodo de tiempo la inflación se vaya menguando esos recursos, ¿verdad? Porque va pasando el tiempo y no se utilizan, pues son 20,000 millones, son 20,000 millones a un valor presente que no es el que teníamos cuando se otorgaron. O sea, aquí uno de los problemas es que teniendo la capacidad, reconociendo que hay un problema, entonces no vemos realmente ese liderazgo, porque en la realidad es un asunto de liderazgo. Pero quiero hacerle un comentario. El principal vicepresidente ejecutivo de manufactura de Eli Lilly es boricua. El principal vicepresidente ejecutivo de manufactura de Cooper Vision es de Puerto Rico, de Ponce, Puerto Rico. El principal funcionario ejecutivo de manufactura de Amgen a nivel mundial es puertorriqueño. Cuando yo estuve en Baxter, yo era parte de una división que todos los oficiales y directivos de esa división, todos menos uno, éramos puertorriqueños. Hubo ocasiones que las reuniones en Chicago eran en español y eran oficiales. Así que nosotros decir, es que no contamos con el talento humano. Tenemos el talento humano y nos sobra. La pregunta es, ¿dónde está el talento humano que tiene que trabajar con los problemas fundamentales y tienen el poder de modificar leyes o usar los recursos estatales para que estén a la disponibilidad de los empresarios y ciudadanos puertorriqueños? Porque me pregunto,
porque un joven pasa las de Caín para poder obtener un permiso, ¿verdad? Pero te hago la otra pregunta. ¿Por qué una empresa lleva ya 2 años tratando de cambiar su nombre legal? No su nombre total, tienen que hacer un cambio de nombre legal. Y la persona, la vicepresidente, me dice: Eric, este es el peor proyecto que yo he hecho en mi vida. Esto es impensable. Mi consuelo para ella fue: no te preocupes, en mi caso fue 6 años, vas de camino, te van a llegar los papeles, pero no el año que viene, puede ser que pase 6, 7 años en lo que te llegan. En ese interín, los trabajadores no pueden ir al dispensario a pedir acetaminofén, no pueden pedir una aspirina, no pueden pedir un calmante a su dolor. ¿Por qué? Pues lo voy a decir como lo pienso, porque el gobierno es incapaz de tener una sensibilidad real con los trabajadores de Puerto Rico. Porque si hubiera la voluntad y el deseo de velar por los trabajadores y las empresas de Puerto Rico, lo que yo he estado diciendo ya por más de 1 año no estaría ocurriendo. Se hubiera tomado acción, pero no, se escucha y se ignora. Y eso no puede ser. Y déjeme decirle, Eric, eso que está ocurriendo con ustedes los industriales está ocurriendo con otros sectores. De igual manera ocurre con el cooperativismo. Cada sector tiene unos nichos que atender. En el caso nuestro tenemos un segmento, ¿verdad? Las personas vulnerables, las personas que no tienen acceso, que de otra forma, si no existiéramos, no tendrían acceso, y si lo tienen, va a ser a unas tasas impensables. Sin embargo, como que no hemos sido parte de esta fórmula de país. Esto es de construir, de que se nos permita también aportar más allá porque es el país el que necesita. Correcto. El país necesita corregir la dirección del presente para que nosotros podamos entonces añadirle esa cuota de optimismo, ¿verdad? Y decir, pues mira, caramba, se nos fue ese barco en el área de la manufactura, en la producción tan importante, pero vamos a ponerle el país en capacidad de rescatar algunos de esos que se fueron en ese barco en su momento, cuando tengamos la credibilidad. Y la credibilidad no es otra cosa que puedan demostrar con hechos, no la parte romántica, con hechos, con números verdaderos, el que existe esa consistencia, esa capacidad de mantener una estabilidad energética y de desarrollo económico constante. Me parece que es mucho lo que nos falta por hacer, y es la invitación. Yo me uno a esa invitación. Nosotros nos venimos a esa invitación. Muchas gracias. Al país, al liderato del país, a que escuchen y permitan, no solamente que escuchen porque nos escuchan, es que haya la apertura. El país le pertenece a todos los sectores. El ente gubernamental tiene un rol importantísimo en ese balance de democracia en Puerto Rico. Eso está claro, eso lo atienden, y la gente está muy clara con eso. Pero la capacidad de corregir el presente para poner el país en condiciones de enderezar este país realmente, más allá de la estadística, más allá de los números que colocan en portales, esa capacidad la tienen organizaciones como la que usted dirige, organizaciones, los comerciantes, los cooperativistas, la academia, el mundo de la academia, esa interconexión que tiene que haber con el sector obrero del país y sus representantes, sus gremios. Es importante porque el país nos pertenece a todos realmente, y hay que añadirle credibilidad y energía. No nos podemos cansar. No podemos, aun cuando la incomprensión no puede ser ese efecto que nos desgaste y que nos minimice. Al contrario, esa incomprensión debe ser un dínamo que nos motive a seguir trabajando por Puerto Rico, porque lo merecemos. Es así. Así que yo le agradezco esta oportunidad de conversar. Muchas gracias. Yo realmente deseo
realmente deseo que haya una apertura de colaboración del gobierno hacia ustedes. Sé que ustedes tienen comité de energía que se reúnen, pero se necesita también ese face to face, ese contacto directo con los decision makers del gobierno de Puerto Rico, los que están ahora y los que vengan, con Sí, eso, señor. para que escuchen de las voces autorizadas y con la experiencia y la credibilidad de que no está perdido el país. El país tiene unas dificultades, hemos perdido unas capacidades, pero tenemos la capacidad de añadir más capacidad y de incorporar nuevas áreas de interés en un mundo tan dinámico, un número que cada día hay menos fronteras y un mundo donde hace falta humanizar realmente. Amén. Para tener una mejor convivencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Por esta conversación y deseamos éxito. Muchas gracias y siempre a la orden. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. La casa de tus sueños. El techo y protección de los tuyos. La disfrutas en familia, donde se forjan los valores, los cimientos para el futuro. En Vega Coop conocemos la importancia de conseguir tu hogar, tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.